Bienvenidos a tu programa Sexuados. Aquí estamos nuevamente. Permítame un poquito, antes de anunciarle la invitada de hoy, saborear nuestro té con nuestra marca Sexuado. Me encanta. Hoy tenemos una invitada, te va a encantar porque es una psicóloga. Ella es magíster en psicología clínica y es Darlene Villarreal. Bienvenida. Gracias Nori. Gracias por invitarme, gracias por invitarme a hablar sobre estos temas tan importantes que están ocurriendo en nuestro país y que bueno, hay que informar y hay que educar bajo este tipo de temas. El tema de hoy es esa ideación o de la idea fija del suicidio en la actualidad a nivel mundial y en nuestro país, que es el tema, lo que vamos a abordar sobre unas investigaciones que han hecho en la universidad. Esto del suicidio como un fenómeno que está llamando la atención porque se está cada vez, aunque se hace hasta cierto punto público, está creciendo esta decisión de algunas personas, o yo no diría una decisión, sino que empujados por la situación que tienen personal, toman como salida. Entonces vamos a escuchar al especialista y vamos también a hablarle, o que ella les hable de la parte de investigación, la situación que está ocurriendo, puede estar ocurriendo desde el punto de vista de las emociones y todo lo que usted va a recibir desde acá, desde este programa Sexuado, para estar informado y educado sobre este tema. Bueno, Noris, hablar de suicidio es un tema bastante triste, se podría decir, porque estamos hablando de una población que está siendo muy vulnerada. El estado Lara tiene el quinto nivel, el quinto lugar de suicidio, Esto lo dice el estudio de Psicodata que fue publicado en el 2022 y 2023 por unos psicólogos de la UCAP. Es impresionante cómo el estudio abordó que el 10,2% de cada 100.000 habitantes está siendo afectado. Estamos hablando de un número enorme, donde nuestra población no había vivido este tipo de situaciones. No solamente eso, estamos hablando de primer lugar, está el lugar de Mérida, el segundo lugar está el tercer lugar Distrito Capital, el cuarto lugar Trujillo y el segundo lugar está Táchira, Táchira, exacto, disculpen. Vamos otra vez con el orden en cuanto al el primer lugar de máximo suicidio, Mérida. Seguido está Táchira, tercero Distrito Capital. Trujillo, cuarto, y quinto el estado Lara. Lara, aquí donde estamos, porque si meto estado Lara la investigación aborda como estado el estado Lara. Sí, el estado Lara fue el quinto, ¿verdad? Y con la característica particular que es el primero entre los adolescentes, El primero. El grupo etario de adolescentes entre 11, 12 años hasta 25 más o menos, pero la mayor masa es de 11 a 12 años en adelante. Tomando en cuenta que los adolescentes, según la ley, están desde los 12 hasta los 18 años. Exacto. Sin embargo, aborda un poquito más. Sí, porque entra como que ese adulto joven, pero está ocurriendo de que en Lara, ¿verdad?, hay una incidencia muy alta de este tipo de eventos. Y para hablar de ello, el suicidio es un pensamiento constante, que la persona piensa sobre la muerte recurrentemente. Esto me hace recordar y que de alguna forma nosotros como especialistas hemos visto cómo la sociedad venezolana ha venido teniendo un deterioro emocional. Porque recuerdo el estudio que publicó Yorelis Acosta en el 2016, ella hablaba de un mapa de emociones, ¿verdad? Mapa de emociones de Venezuela. Yorelis Acosta, una de las investigadoras de la Universidad de la UCAP, Católica Andrés Bello. Exacto. Esta psicóloga social lo que hizo fue verificar cuáles eran las emociones permanentes. Y una de ellas era la tristeza, ¿verdad? Y la rabia.
¿Qué ocurre con ello? La permanencia de esta emoción ha generado un deterioro dentro de la población, porque estudios más tarde de la misma autora, en el 2017 a 18, ella hizo un estudio y ella llamó a Venezuela que tenía un dolor corporativo. O sea, toda la Venezuela ella lo diagnosticaba con un dolor permanente. ¿Qué ocurre con este estudio? O haciendo el análisis con respecto a las emociones, porque de allí parte todo, de la prolongación emocional, de lo que emocionalmente cuando hay una tristeza, porque la tristeza es un estado, una emoción totalmente normal, que está para que reflexionemos, que está para sentir de alguna forma reflexión, vernos hacia adentro, analizar. ¿Qué ocurre? La permanencia de la emoción genera deterioro en el tiempo. Nosotros hemos usado, los psicólogos de alguna forma a veces usamos que este término como que, o esta frase como que las patologías se acompañan. O sea, cuando hay una emoción permanente va a generar un deterioro luego del tiempo. Y ya con este estudio de Yorelis Acosta en el 2018, pues se veía ya que Venezuela tenía un dolor colectivo y luego, bueno, entramos... ¿16? El mapa de las emociones fue en el 2016 y el otro fue hasta el 2018, donde había un dolor a nivel de sociedad. ¿Qué ocurre con esto? Luego entramos a la pandemia, que seguimos hablando del deterioro emocional que está viviendo la población. Y bueno, nos encontramos con este estudio que en el 2022 y 2023, también elaborado por la UCAP, arrojó estos datos y realmente tiene que ver por el deterioro emocional, que tiene que ver con la tristeza, que tiene que ver con, quizás podríamos hablar de una depresión, después de una depresión, una ideación suicida, que esto ha generado un ruido en la población. Este ruido, yo lo he llamado así como es un ruido mental que ha generado en la población un deterioro de todo tipo. ¿Saben quién es la población más vulnerable? Los hombres. Wow. Tú sabes que yo, en este caso, quiero destacar el hecho de que con todos estos cambios, que no solamente han estado en Venezuela, sino a nivel mundial, y tú hablas del estudio desde el 2016, donde a través de ese estudio, como lo has dicho, hay como que un dolor que hay por múltiples factores, y luego viene lo de la pandemia, que puede acentuar todo esto, lo que ya vivimos, que yo en algún momento digo, no se puede estar nombrando tanto la pandemia porque sin duda hubo un antes y un después, pero ya es una referencia importante. Y me llama la atención, vamos más adelante que me hables de esto, del hombre. Yo puedo deducir desde mi óptica por qué pudiera ser el hombre, aunque se habla aunque estábamos hablando de una investigación de la universidad y ellos arrojaron un resultado, aquí no estamos diciendo que sea cierto o no, sino que la comunidad científica lo avala y aquí lo estamos informando a través del especialista, que también más adelante vamos a hablar de casos, claro, salvando en cuanto al hecho de la ética, de esta parte profesional que los psicólogos y inclusive en el área de la medicina se ve también el hecho de la confidencialidad. Exacto. Entonces más adelante vamos a hablar de eso porque es un tema sensible. Para mí, yo escucho a la licenciada y siento así como esa cosita por dentro como ser humano de que, wow, el dolor se manifiesta de diferentes formas y lamentablemente, me perdonan el término, está ocurriendo con ese incremento de no solamente en el estado Lara, sino en otros estados. Ya volvemos con la licenciada Darling Villarreal. Y aquí continuamos, sí, licenciada Darling. Quedamos pendientes con el hecho de que esta investigación de la Universidad Católica Andrés Bello sobre, primero, el estudio que hizo una investigadora sobre el mapa de las emociones, y luego lo que actualmente, que fue en el 2022 y 2023, tiene que ver con esa ideación, esa idea fija del suicidio, y me sorprendí entre sorpresa y el poder determinar el por qué el hombre
es esa persona, si lo dice el estudio, o cuánto, o sea, hay alguna estadística, porque es el hombre el que tiene mayormente esa ideación suicida y si concreta ese suicidio? Vamos a informar sobre eso. Bueno, realmente el estudio aboca, ¿verdad?, a que en las estadísticas para evaluar el suicidio o la ideación suicida, ¿qué ocurrió? Pues había más hombres que mujeres. Esto nos salva a las mujeres, lo que quiere decir es que hay una gran población masculina. Esto es sumamente interesante porque, bueno, estamos hablando de una sociedad que por lo general el hombre anula sus emociones, sea la tristeza, ¿ok? Y el hombre se ve visto, ¿verdad?, en que no puede vivir sus emociones. Y lo podríamos hablar, en otras ocasiones lo hemos hablado de que, bueno, el niño no llora, que es uno de los pensamientos culturales, que hay una anulación, o sea, hay un rechazo, hay un desplazamiento de la tristeza. ¿Y qué pasa cuando tú reprimes tanto una emoción? Bueno, en algún momento cuando sale, bueno, de manera descontrolada. No solamente eso, sino que lo que cuando le comento sobre esta ideación suicida, ¿qué se ha visto? Es ese pensamiento rumiante que toda la población o que este porcentaje de la población está viviendo dentro de Venezuela. Las causas son múltiples, totalmente múltiples. Estamos hablando que el estudio, una de las causas principales que arrojó era la violencia intrafamiliar, ¿ok? También tiene que ver con situaciones económicas y otras características como por ejemplo el no sentir, el no tener un propósito, el no conectarse con su necesidad o el tener múltiples necesidades que no siente placer sobre la vida. Entonces es algo muy característico porque es un deterioro de la emoción. Para llegar al suicidio es porque hay un deterioro emocional durante mucho tiempo y por eso hacía la mención de estos estudios previos de la Universidad de la CAT, porque se podía ver, o sea, se podía ver de alguna forma que iba a haber en la sociedad un deterioro emocional. ¿Qué es eso de un deterioro emocional para la persona? Explicárselo de una manera que la persona en su día a día pueda saber qué es ese deterioro emocional. Porque, por ejemplo, yo puedo tener hoy una tristeza porque me ocurrió algo que me frustró o porque estoy triste por el duelo, la separación con alguien. Yo puedo estar triste, pero cuando esa tristeza es prolongada, genera un deterioro. ¿Por qué? Porque ya no es un día, ya son 3 meses, 6 meses, 1 año. Entonces, cuando la persona se conecta siempre con esa emoción, entonces pierde el sentido y el placer de la vida. Y tiene que ver eso con no tener, saber manejar la frustración, tiene que ver algo con el duelo, con los duelos que la gente puede tener, por ejemplo, en la separación de pareja. Quedó pegado, como se dice en criollo, quedó pegado en la emoción. ¿Cómo nos pudiera explicar un poco más eso? Ok, cuando hablamos de frustración, en este caso, se activa nuestro mecanismo de defensa. Nuestro mecanismo de defensa puede estar orientado, hay muchos teóricos que hablan que hay 16 mecanismos de defensa y otros que hablan que son 8, pero los más sonados por lo menos puede ser el desplazamiento, la negación, que son formas en cómo enfrentamos nuestros conflictos, cómo enfrentamos nuestro día a día. Entonces, si nosotros expresamos esa tristeza, ¿verdad? Y por lo menos estoy triste y comienzo a disfrazarlo con una alegría permanente, cuando llego a casa sigo viviendo la tristeza. Incluso hay pacientes o personas que llegan y dicen, oye, o sea, yo estoy aquí pero igual me siento solo. Entonces comienza, por eso hablo de un deterioro, porque de repente comenzó siendo, estoy triste pero soy el payaso del lugar y siempre ando haciendo juego. La gente espera de mí que esté con la jugadera. Exacto, tengo que estar siempre con una alegría, porque las personas no esperan menos de mí. Y entonces es un desplazamiento emocional, ¿verdad? Que ni siquiera te hace consciente para enfrentar tu realidad. Y por ejemplo, disculpa, el hecho de que ese desplazamiento puede ocurrir también, por ejemplo, culturalmente, a través de las fiestas, de consumir alguna bebida,
lícita o no, o alguna sustancia, en un fin de semana o en 2 días vas a evadir esa realidad de tristeza y luego vuelves a tu triste realidad, como dicen. Eso era lo que, una de las cosas que arrojó el estudio era el consumo de sustancias. Sustancias o alcohol. Bebidas, vamos a bebidas, hablar de bebidas, exacto. ¿Qué ocurre con esto? De por sí, que hay algunos líquidos, ¿verdad? Unas bebidas que generan una tendencia a la depresión, ¿ok? Y lo podríamos ver en una fiesta, o sea, cuáles son los síntomas que genera tal bebida y cuáles son los síntomas que genera el exceso de esta bebida. Okay. Entonces, estar consumiendo constantemente genera una tendencia a la depresión. Okay. Y esta depresión genera una tendencia a la ideación suicida. Okay. Entonces, ahí estamos hablando de factores multifactoriales y también afecta el cerebro, por supuesto. Por supuesto, activa nuestro sistema nervioso. Incluso cuando se habla del tratamiento, se tiene que abocar a nivel del sistema nervioso con especialistas, psiquiatras. ¿Por qué? Porque tienen que activar de alguna forma esos elementos químicos que no ocurrieron desde entonces. Porque hay un deterioro del sistema, hay un deterioro totalmente. Podríamos decir que este tipo de sustancias pueden deteriorar también la salud mental. Okay. Prácticamente todos estos estudios se han abocado porque hay un tema de salud mental. Se ha generado como un impacto en nuestra sociedad porque vemos quizás, y como lo seguíamos comentando, hablamos de todos esos elementos que están influyendo en nuestra sociedad. Si estamos hablando de violencia familiar, que estaríamos hablando de agresión, estaríamos hablando de estar expuestos psicológicamente a eventos traumáticos, estresores. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay la permanencia, si hablamos de estos adolescentes, ¿verdad? Si hablamos de 10 años atrás, 8 años atrás, estas personas que han sufrido violencia intrafamiliar, ¿qué va a pasar? Hay una constante emoción sobre la tristeza, la frustración, porque ven día a día que siente que no pueden hacer nada. Entonces, ¿cuál es esta población? Muy vulnerada. Entonces, esto ha generado un impacto dentro de nuestra sociedad. Ok, mira, vamos a continuar. Este tema está demasiado interesante porque estás narrando allí situaciones en que comienzo, y me imagino que las personas que se van a ver este programa, situaciones que hemos visto y que a través de los cambios que se estén presentando estos cambios no han sido abordados de pronto con la madurez necesaria o con las conductas necesarias. Y más adelante vamos a hablar sobre cuál sería, viendo todo este panorama, la recomendación que nos haces para esas personas que sienten que están tristes, que disfrazan la tristeza y que el otro le dice, pero ríete, alégrate, tú eres amargado, y resulta que hay todo un mundo interior que no le permite, sino muchas veces fingir que está alegre cuando se está derrumbando. Vamos a regresar con Sexuado, ahí con nuestro test. Vamos a continuar con este tema de la ideación suicida, en donde a través de ese estudio que se hizo en la universidad, en la UCAP específicamente, arrojó, como lo decías antes, que el mayor número de suicidios era en hombres, y un poco haciendo esa contextualización de una cultura donde se le exige al hombre desde que no exprese sus emociones, de que siempre tiene que responder, de que no puede negarse ante una situación argumentando que se siente mal, por el asunto cultural del pudiéramos denominarlo, ojo, que no solamente de los hombres, de una sociedad integrada por hombres y mujeres que sostienen el machismo. Pero el tema de hoy específicamente tiene que ver con este hombre. ¿Y qué pudiéramos decir al respecto con ese enlace que podemos hacer con la violencia intrafamiliar como consecuencia también, o siendo, diríamos, consecuencias de todas estas situaciones, y cómo eso se va a reflejar en las estadísticas que demuestran a través de esta investigación el principalmente en 5 estados, que estadísticamente está el primer lugar el estado Lara, o el quinto lugar, me habían dicho. El quinto lugar, el estado Lara. Entonces,
cómo esa situación pudieras enlazar eso de la parte de que el hombre, la violencia intrafamiliar y otros factores que están influyendo en eso, y luego lo que quedó pendiente de aquellas cartas y un caso que pudieras mencionar desde ese punto de vista de que el o el que está pensando en esa idea fija del comience a expresarlo de alguna manera en algunos casos. Bueno, parte prácticamente todo este movimiento, ¿okay?, se ha venido viendo desde pandemia. ¿Por qué? Nosotros estábamos en pandemia y todos estábamos conectados con las redes y lo primero que salía era violencia intrafamiliar en todos lugares. Niños, mujeres, porque ahí estábamos hablando de que todas las familias se integraban, ¿verdad? Aparte de vivir la frustración, esa sensación de no saber qué iba a pasar, ¿ok? De elementos que no sabían qué iba a pasar dentro de la sociedad con este tipo de pandemia. Entonces hay muchos elementos que ocurrían. El miedo, sin duda alguna, el miedo. Entonces todas estas frustraciones, toda esta situación, todo este caos emocional, pues prácticamente que se abocó dentro de la familia y se vino viendo todo lo que es el aumento de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar en todos los sentidos, tanto en niños y también de abuso sexual, tanto en niños como en mujeres. Muchísimos casos en el estado Lara que ocurrieron y a nivel nacional. Entonces, cuando estamos hablando a nivel de que por qué el hombre o por qué este indicador tan alto en hombres, bueno, tiene que ver con nuestra cultura, totalmente con nuestra cultura, en que el hombre solamente cumple un cierto rol dentro de la sociedad, ¿verdad? Él no vive sus emociones como tal. Y bueno, yo a veces le comento a algunos de los pacientes y estudiantes, cuando hablamos sobre ellos, es que no se les permite llorar, porque se vincula con debilidad. Y la debilidad a veces hay hombres, incluso los hombres que lloran, los tachan como débiles. Entonces es un concepto totalmente cultural. Ahora, el estudio realmente destacó solamente este número más, que eran mucho más hombres que mujeres. No determinó otros rasgos característicos, solamente que eran más hombres que mujeres. Otro caso, por lo menos dentro de nuestra sociedad, y quiero que quede claro, es que cuando nosotros estamos hablando del suicidio, estamos hablando de una culpa permanente, de un pensamiento permanente de la muerte, y ese pensamiento de la muerte tiene que ver con la culpa, de que yo siento que el mundo, o que yo hice algo muy malo en el mundo, que no merezco vivir. ¿Y de dónde sale ese pensamiento, o sea, esa creencia? Porque hay un deterioro de los pensamientos básicos del ser. Okay. Porque si estamos hablando de una constante frustración, de una constante tristeza, no le veo sabor, olor, gusto a la vida, entonces vamos deteriorando nuestra visión con la vida y ya nada parece que tiene colores. Sin sentido. Sin sentido. Entonces estamos hablando de una debilidad y por eso, vuelvo a mencionar, está asociado con la culpa. Y por ejemplo, tú lo asocias con la culpa porque lo has visto y hay investigaciones que lo arrojan. Y en tu experiencia de consulta con tus pacientes, ¿me pudieras decir, mira, esto es el denominador común, que no hay una investigación, por ejemplo, pero que tú has observado? Lo observable en esa cantidad de pacientes. Hay síntomas diferenciales entre una cosa y otra. Por ejemplo, en la depresión yo puedo estar asociado que mis pensamientos hacia el futuro son negativos, pero cuando hay una ideación suicida, yo estoy pensando siempre en la muerte. Y es un factor recurrente. Por ejemplo, puedo hasta hacer chistes sobre eso, como, oye, me muero. Y entonces de repente dice, Nahuara, piensa sobre la muerte otra vez en otra oportunidad, en otro contexto. O sea, hay una constante, una frecuencia, ¿verdad? Y un nivel de intensidad, que eso es claro. Por eso es que son los especialistas que lo diagnostican. ¿Por qué? Porque hay una frecuencia. Pero a pesar de todo, cuando te comentaba sobre que empieza, quizá con una idea, con una tristeza, y después de esa comienza a hacer todos estos episodios, cuando la persona ya tiene ideación suele aislarse.
Y ahí es cuando decimos, epa, ¿qué pasa con esta persona que siempre pensaba mal del mundo o que hacia sí mismo o se habla hacia sí mismo constantemente feo? ¿Qué ocurre? O tiene una identidad, un concepto de identidad totalmente distorsionada y de repente llegas y no lo ves más, se aísla por completo. Porque ¿qué pasa? El aislamiento es parte de los síntomas de este tipo de patología. No quieren comunicarse, que nadie les diga nada o que no se den cuenta de que está pasando algo, probablemente. No. Nada tiene de que eso. ver porque se siente, la palabra aislarse tiene que ver con que algo tengo yo malo. Que la culpa que mencionaba. La culpa que mencionaba sobre esa situación de que, oye, o sea, no me siento bien, creo que con el mundo estoy cometiendo errores, o con mi mamá, o con mi papá, entonces todo este tipo de pensamientos tiene que ver justamente con eso. Cuando nosotros entrevistamos a padres de este tipo, de estas personas que están pasando esta situación, lo hemos ayudado, hemos hecho, le decimos lo bueno que son, pero tiene que ver con el deterioro de la salud mental, porque la ideación suicida se desarrolla en un mes. Se va desarrollando en un tiempo prolongado con un nivel de intensidad y frecuencia que genera de alguna forma. ¿Es cíclico? Es psíquico. Es un proceso que hay una serie de reacciones, de conductas que pueden ir y venir. Sí. Me gustaría que más adelante me converse sobre el caso contrario, el que no se aísla, sino que entre eso cíclico, la persona trata de comunicárselo a alguien a través, por ejemplo, de narrativas o de escribir, y nos cuente las experiencias que has tenido al respecto, porque puede ser una alarma, una alerta, y la gente no está dándose cuenta, sobre todo las personas que están cercanas a ese que tiene la ideación, que muchas veces les sorprende porque no lo detectaron. Y usted no está obligado a detectar, la persona está obligada a detectar porque muchas veces dentro de la cotidianidad no se percata, o aquella persona se termina convirtiendo en un experto ocultando lo que en realidad ocurre. No sé si eso lo hacen a propósito o es parte del proceso que vive. Lo cierto es que hay personas que sí buscan expresarlo y hay que estar alerta. Se encendieron las alarmas, hay algo que hacer. Y más adelante nos va a decir la doctora qué es lo que va a hacer esa persona cuando su cercano, bien sea familia o amigo, usted le observa alguna de esas conductas que hoy nos ha dicho. Y nuevamente, vamos directamente con el hecho de aquellas personas que que no están en la parte de aislarse, sino que es como ese grito y muchas veces, aunque parezca contradictorio, silencioso, de decirle a alguien, ayúdame. Y muchas de estas situaciones no es con el propósito de que me ayuden, sino de expresarlo. No sé por qué hacen eso y entonces de repente escriben. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué ejemplos tienes por allí? ¿O qué pudiera hacer una persona cuando alguien le escribe, bien sea por un teléfono o una carta, esta parte de las cartas, y pudiera detectar que hay una idea fija de o aquella persona le perdió el sentido a la vida y ve cómo salida la muerte? Cuando existen cartas, Noris, ya porque es paso automáticamente unos minutos cuando es cartas, ya es despidiéndose. ¿Y cuando es por el teléfono también es válido escribir? No, por lo general, bueno, también tiene que ver con el ¿Cómo con el ¿Me explica un poco? Porque las características en las mujeres y en los hombres son totalmente distintas. ¿Cómo lo haría un hombre? Por ejemplo, puede ser a través de cartas, despidiéndose para liberar a alguno de los familiares o queridos sobre la responsabilidad, ya que se siente culpable sobre existir principalmente, o culpable porque tiene esos pensamientos sobre sí mismo. Hay algo importante que mencionar sobre esto. La carta es previo al suicidio, Si es un intento fallido, bueno, a veces ocurre, pero por lo general pasa. Dentro de mi experiencia profesional, siempre él busca conectarse con alguien antes de hacerlo, antes de tener ese intento de suicidio. Él se comunica con alguien, lo expresa, siente que está ahogado, no puede hacer nada, siente que el mundo no puede luchar más con el mundo y hay un dolor permanente. Por lo general los padres se dan cuenta es cuando ya hay cambios en el cuerpo. Por ejemplo, no comen,
no duermen o tienen muchas horas de sueño, hay marcas dentro de su cuerpo donde tiene que prevalecer el dolor. Porque cuando hay una persona que constantemente tiene culpa, ¿qué necesita? Sentir dolor. Y la forma de sentir dolor es autolesionarse. ¿Qué ocurre con este tipo de situaciones? Que genera totalmente un deterioro en toda la dinámica familiar. Por lo general hay familiares que se dan cuenta cuando tienen un vínculo cercano con sus hijos, se dan cuenta. Y cuando también se es adulto, también se da cuenta. ¿Por qué? Porque ese extremo aislamiento es totalmente notorio. Y hay cambios muy bruscos de su personalidad, ¿ok? Donde puede estar en momentos de satisfacción y de repente puede estar en momentos de insatisfacción y de desagrado totalmente. O sea, son cambios muy bruscos. Y en cuanto a la conducta de los hábitos, ¿también pudieran ser notorios? Sí, ausencia, falta de clase, malestar general, siempre suelen sacar excusas, se aíslan por completo. Esta es una característica. Me aíslo porque hay personas que dicen, bueno, voy a tener un encuentro conmigo mismo, ¿verdad? Para identificar quién soy, cómo soy, sentirme o volver a entrar en mi norte, pero no, en este caso no. En este caso se aíslan porque tienen un dolor enorme, no saben cómo sobrellevar la situación. Ensimismado. Ensimismado. Eso es. Y te desconectas de las demás personas, por supuesto. Has desconectado hace rato, ¿verdad? Porque no te conectas ni contigo mismo. Ok. La persona con este tipo de ideación suicida no se conecta con su necesidad de vivir. Y eso es importante mencionarlo porque como hace todo y todo lo que hace le genera insatisfacción, con nada se conecta que le da la vida. Así esté viviendo una situación de placer, no lo siente. Y tiene que ver también porque ya hay un deterioro mental y orgánico. Cabe destacar que hay un descontrol orgánico que genera que la persona ya no pueda tener deseos de avanzar, de vivir, de seguir obteniendo objetivos, ¿no? Porque nosotros, o cumplir proyectos, o tener proyectos a futuro, sueños, no los tienen. Y en el caso, disculpa, y en el caso aunado de esta parte de los proyectos de tener cada día un motivo para levantarse, por ejemplo, en el caso de figuras públicas, como vimos un chico deportista, modelo, y también pasó con una Miss Estados Unidos, que ante la pasarela y ante las cámaras había un brillo, había una alegría, y eran deportistas, que pudiera decirse, bueno, la parte de la química del cuerpo a través del deporte, la alegría. Y ¿qué pasa en esos casos? Cuando tú ves y luego ves esa pantalla, vamos a decirlo de esa manera, ante el mundo, y luego, claro, es como una actuación, pero luego la persona se supone que si eres deportista, que la alegría está allí, que presenta una serie de cuestiones y es menos detectable. ¿Qué pasa en ese caso? Pues las personas con ideación siempre tienen una causa culpable de sentirse, incluso en ese momento. Cuando se habla de figuras públicas, tiene que ver en que yo tengo que mostrar quién otra persona, o sea, lo que el público quiere, el que personaje. yo sé, el personaje, exacto. ¿Qué ocurre con esto? Esta lucha constante, cuando las personas están vulnerables ante el suicidio, pues se fundamenta, crea base sobre eso, porque la persona ya se siente, porque le miente al mundo, y esa es una de las cosas comunes que se ven dentro de sus cartas, porque sienten que han sido mentira ante el mundo, que no son felices, que a pesar de que estén en una pasarela o que estén en un lugar sonriendo, no son felices. Entonces, por eso te comentaba desde el inicio que era una prolongación o un desplazamiento de la tristeza, y esta tristeza en depresión y esta depresión en ideación suicida. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se disfraza de muchas formas. Tiene una cara, pero todas las personas que tienen o que llegan a este punto, en algún momento lo dijeron. En algún momento se conectaron con alguien. Expresaron. En algún momento dijeron el malestar que sentían y cómo lo sentían. Porque su culpa, sus pensamientos son tan abrumados que no les deja llegar más allá. Bueno,
vamos más adelante a hablar un poquito de eso, de cuando las personas de pronto la respuesta que dan es, ay, está manipulando. Eso dice que le ves como acabas de decir heridas porque tiene la culpa y quiere hacerse daño y dicen esa es una manipulación. Vamos a regresar con este tema de la idea fija, ideación, porque yo estoy sorprendida por varios puntos allí porque en algún momento no detectamos esos indicios y aquí está la especialista diciendo qué podemos detectar y qué vamos a hacer. Más adelante vamos a decir, puedes decir algunas recomendaciones. Ya en esta parte final sobre el tema de estamos aquí con la especialista o la magíster, psicóloga clínica Darly Villarreal. Ella nos está hablando de un tema bastante sensible y tiene que ver con el asunto de unas investigaciones sobre acá en Venezuela, las estadísticas desde la Universidad Católica Andrés Bello. Y en estos momentos vamos a ese asunto que puede ser detectado en tus consultas con sus pacientes o en líneas generales del conocimiento al respecto con aquellas personas que le dicen o que dicen no, mandó una carta y cuando leen la carta aquella persona había intentado pero no se concretó el no, algunas personas no, eso es para amenazar o eso es para asustar o sencillamente creen que con decirle no, mira, sácate eso de la mente, ay, olvídate de eso, van a resolver cuando hay todo un infierno interno, permítame usar esta palabra, no sé si es la correcta. Algunas personas le argumentan que a través de una oración, que es válido, porque también ahí la parte de la fe es importante, o algunas personas determinan que no, eso lo que pasa es que tiene una mala influencia, llámelo como lo llamen. Amigos visibles o invisibles, o seres a los que se le atribuyen cuestiones del mal, que dentro de las creencias puede también caber esto, pero esto va más allá. Entonces, ¿qué se pudiera hacer ante este caso donde se le quita peso a la gravedad del asunto y se dice eso, ay, ya se le va a olvidar, o mira, era para asustar a alguien? Nuris, eso es sumamente importante, porque incluso las madres lo dicen. No, mira, yo pensé que eso era una tontería, que lo que él hablaba de que quería morirse era algo superficial. Yo le decía, epa, deje de pensar en eso, vaya a hacer algo, vaya a algún oficio, vaya a hacer algo con sus amigos. Es como que si eso fuera la cura realmente. Y estamos hablando de que mucha gente, y quizás por eso es el tema de tocar eso, porque cuando alguien habla de muerte, hay que tomar en cuenta ese estado de alerta, porque son alertas. Pero nosotros los psicólogos, por lo menos en casos específicos, a mí me han llegado cartas, me han llegado correos electrónicos, que no son cercanos a mí, pero por alguna forma quieren comunicarlo. Y estas personas también enviaron a sus familiares o amigos, o un amigo bien cercano, donde podían comunicar que realmente iban a cometer este acto. A veces te podría decir que no hay estadísticas como tal de cuáles son los intentos fallidos, porque eso se habla realmente en historia clínica, cuando uno reconoce o analiza la conducta del paciente, pero hay una desinformación, una falta de información en los familiares, en los amigos, porque no son pataletas, no es manipulación. Una persona que toma cierto tipo de pastillas con un número de pastillas está generando un intento y se está conectando con el la resultado muerte. puede ser que muera. No para manipular. Alguna, todos lo saben. No para... Porque ellos ya lo han analizado. Okay. Se ha visto dentro de su historia en que ven su teléfono y hay cómo morir. Lo han investigado. Lo han investigado porque es un día, todos los días hablan sobre la muerte, desde todos los enfoques de la vida. Entonces, ahí es cuando estamos hablando de que también estas personas tienen una falta de propósito, pero tiene que ver porque estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una situación que no es necesario decir, por favor, cambie ese pensamiento, por favor, cambie esa emoción, por favor, ponte a hacer algo, haz algo con tu vida, distráete, ve con tus amigos. No, porque no es eso. Esa distracción puede ser tan momentánea como unos pañitos calientes, sí, se distrae un ratico, pero eso no le quita que siga con ese pensamiento. Por ejemplo, en el caso de aquellas personas que en fallidos, como bien lo has dicho,
no, falló porque falló, no porque hay gente que dice, no, lo hizo para manipular, para asustar. No. Eso no es así. Hay una parte de la química también del cuerpo, ¿verdad? Sí. Que está allí, de los neurotransmisores que están determinando. Todo, por eso es que nosotros utilizamos un equipo multidisciplinario, porque nos va a ayudar a que va a tratar aspectos biológicos, nosotros vamos a tratar aspectos psicológicos, cuáles son las causas, cuál es el ciclo del pensamiento para enseñarle al paciente dónde y en qué momento romper, qué hábitos dentro de nuestra vida diaria están ocurriendo, ¿verdad? Para yo poder tener esas recaídas o por qué llegó allá. Entonces es descubrir el patrón de pensamiento y en qué momento cortarlo. Por ejemplo, hay periodos, no sé cómo le dirían ustedes, etapas, en donde pudiera estar iniciando y ciertamente tener un proyecto de vida, ocuparse, como decían antes. Yo veo mucho por allí muy alegremente en las redes, hasta sacando chistes de que busque oficio. Lo que pasa es que anda sin oficio y no ven que hay otros factores. Tiene ocio. Que sí, el tiempo, que lo que pasa es que no tienen que ocupar la vida de ese ocio. Pudiera ser en una etapa, pero hay una etapa en donde se van a necesitar fármacos, ¿verdad? Que es la parte de la psiquiatría. Desde el primer momento que una persona llega a consulta con intento de suicidio, automáticamente se refiere el especialista porque necesitamos abordar. Cuando hay intento. Cuando hay intento, pero incluso previamente, ¿qué es lo que pasa, Nuris? Que por lo general hay pacientes que no llegan para prevenir. Cuando buscan ayuda, ¿quién los lleva? Ellos no voluntariamente, ¿verdad? Solo aquel que se siente. Déjeme decirle que los únicos que llegan a consulta solos son los que tienen una creencia religiosa real, que dicen, yo sé que matarme está mal, pero eso es lo único que pienso. Porque Dios no quiere que yo haga esto. Porque Dios no quiere que yo haga esto. Sabes que el factor religioso, inclusive alguien me mencionaba, claro, por factores de tiempo y también porque no, por ejemplo, yo no manejo esa parte, el hecho de que ahí desde el punto de vista de religión, de alguna religión, cuando tiene que ver con ahorcado, es una cuestión muy condenada, cuando se asfixia. Sí. Y hay otras consideraciones allí. Inclusive en otras culturas, un suicidio, desde un punto de vista cultural, no estoy diciendo que sea bueno, y lo hemos visto de pronto en medios de comunicación, a través de películas, esta información donde lo hacen con una cuestión como que se llama esto del honor, de la dignidad, cuando son mancillados, ven eso como salida, y dentro de esa cultura es aceptado, que no es nuestra cultura, porque sí, desde el punto de vista religioso es condenado también. Sí, sí. Entonces, propósito de vida, ya para cerrar, propósito, ¿qué sería eso de que la persona tenga un propósito? Ya lo habías mencionado, que tenga sueños, un proyecto nuevo, algo, ¿por qué levantarse cada día con que eso le va a dar un sentido a su vida? ¿Y cuáles son las recomendaciones para esas personas que pudieran estar cercanas o en algún momento pensando en la muerte o en una salida? Nuris, hablar del propósito de vida, hablaríamos de una persona que está en equilibrio biológico, ¿verdad? Que se proyecta, porque la persona con ideación no se proyecta. Y es la dificultad, y quizás es el tratamiento y la prevención. Eso sí, tratamiento para poder desarrollar en estas personas, ¿verdad?, ese proyecto de vida. Proyecto es verse a futuro. Verse a futuro, okay. Exacto. Y en este caso desde la prevención, porque la falta de proyecto de vida también conecta, pero ahí es cuando decimos el primer paso, segundo paso, para llegar ya después de mucho tiempo, llegar a la vida. El proyecto de vida es sumamente importante, ¿verdad? El grupo de apoyo familiar es una de las cosas que más nos ayudan a nosotros, a los especialistas, ese apoyo, ese cuidado, esa manera de amar, esos conceptos, ¿verdad?, sobre la culpa, manejar desde la aceptación, desde entender la emoción, ¿ok? Y también de no permitirse la familia recaer dentro de la misma patología, porque algo dentro de la dinámica familiar generó esa conducta, ¿ok?, que es importante. Entonces estaríamos hablando de un tratamiento a nivel de intrafamiliar, ¿verdad?, de ese sistema, para poder hacer cambios de toda la familia. Okay. Y yo a la vez, Nuris, estoy muy feliz porque en los estudios que hicieron recientemente, incluso fue publicado ahorita en julio,
Julio 2024. En el 2024, ahorita en julio, y es que de 10 personas, una persona va a consulta psicológica. Es decir, que la población ha visto el deterioro emocional y justamente esta es la causa. Nosotros, la frecuencia de nuestros pacientes tienen que ver con depresión, con ideación, tiene que ver con ansiedad, porque hay muchos factores que están interviniendo en nuestra sociedad. De 10 personas, no que tengan ideación. No, de 10 personas. Es decir, que se está incrementando a nivel de educación la consulta psicológica y eso es uno de los factores preventivos, ¿ok? Y de bienestar en nuestra sociedad. Entonces, recomendación ya para terminar. Recomendación principal es hablar. Cualquier persona que tenga algún pensamiento, idea, háblelo con un profesional, con un profesor, con un amigo, que realmente ponga en marcha, ¿ok? Esa ayuda, porque hay una de las cosas importantes y es que usted no puede solo, usted está acompañado y hay un grupo de personas voluntarias, ¿ok? Que necesitamos salvar a nuestra sociedad, necesitamos acompañarnos en el proceso de salud y sobre todo, Noris, construir nuestra sociedad con una salud estable y equilibrada, porque uno de los lemas que estamos utilizando, la salud mental también es tan importante como la física. Y eso es parte, ese es nuestro trabajo. Nosotros encantados de apoyarle a todos ustedes, a todas estas personas que tengan este tipo de dificultad. Podemos ayudarle, podemos brindarle herramientas, podemos acompañarle y lo más importante es que no están solos. Número telefónico, contacto. 0414-577-8645. Yo estoy encantada de tenerte nuevamente por acá. Gracias. Tenemos por allí una serie, discúlpame, una serie de temas que vamos a ir abordando de esta manera educativa y como lo dices, para tener una mejor sociedad y que la salud mental deje de ser ignorada, sino tomar en cuenta, así como yo le decía el otro día a uno de los invitados, cuando una persona tiene un problema de su cuerpo, bien sea que un ACV o alguna cuestión, de una vez atención médica. ¿Y por qué esa parte que tiene que ver con la salud mental la obviamos? Por ignorancia, porque no tenemos la educación. El programa Sexuado tiene esta finalidad y tener invitadas como la que hemos tenido hoy, que es Darlene Villarreal. Ella es especialista y esto me falta tiempo. Hoy me quedé así como que vamos con otro tema, pero parece que necesita varios programas para poderlo abordar a profundidad. Sin embargo, es la buena noticia de que ahora 1 de cada 10 personas, es decir, el 10% de la población, está buscando ayuda con especialistas, con psicólogos y dejar de estar usted que está allí pensando que cualquier terapeuta de estos que están por las redes, que se autodenominan terapeutas o especialistas, va a atenderlo porque no es para jugar. Gracias, Darlene. Ya, con esto nos despedimos. Gracias, Nori. Busquen especialistas reales y certificados, acreditados por nuestra federación. Bueno, hasta la próxima. Me encantó el programa, me encanta. Gracias, Nori. Salud con nuestro té.